Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing, oh, oh, Si vous demandez aux généticiens, examinez les chromosomes de cet enfant, et s'ils sont anormaux, je le supprimerai, vous nous demandez de jouer très exactement le rôle de Ponce Pilate. Et ces enfants-là, je ne veux pas les tuer. Yo, al verte sonreír, Palabras del doctor francés Jérôme Lejeune, considerado el padre de la genética moderna. Identificó en 1958 la trisomía del par cromosómico 21, que define el síndrome de Down, lo que abrió la vía a la citogenética. y así sabrás lo bello que es vivir. caen Caen mil lágrimas al mar. mil lágrimas al mar. Sus trabajos le llevaron a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la vida humana y sobre el papel que la medicina y la investigación deben tomar en defensa de los más débiles. Que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. El pasado 25 de octubre se presentó en Santander la película Jérôme Lejeune, a los más pequeños de los míos, un film que recoge la trayectoria de este profesor, toda una vida dedicada a la investigación que merece la pena ser reconocida, divulgada y recordada a través de este documental. Fue tal la huella que dejó este profesor que en 1995 nace la Fundación Jérôme Lejeune en París, creada por los colaboradores, amigos y familiares del profesor Lejeune con la intención de continuar con la investigación médica sobre las enfermedades de la inteligencia y enfermedades genéticas. Además, preserva el cuidado, dignidad y respeto de las personas afectadas por la trisomía 21 o por otras anomalías genéticas desde su nacimiento. Esta fundación ya cuenta con su delegación en España y precisamente en la presentación del documental tuvimos ocasión de charlar con el director de la fundación en nuestro país. Es una fundación que lo que quiere es seguir la estela del profesor Jérôme Lejeune, que fue un gran científico francés, yo diría que el mayor científico francés del siglo XX, que descubrió la causa genética del síndrome de Down, que es la trisomía del par 21, ¿no? y que con eso fundó como una nueva ciencia que es la citogenética, es decir, un poco la genética aplicada al campo de la práctica médica. La fundación básicamente sigue la obra del profesor Lejeune, que gira en torno a tres ejes. El primero, la investigación. Jérôme Lejeune era un gran investigador, dedicaba todas las tardes de su vida, las dedicó a la investigación y bueno, y descubrió no solo este síndrome, sino otros síndromes genéticos relacionados con discapacidad intelectual, ¿no? Incluso empezó a apuntar líneas de investigación de cómo poder de alguna forma tratar la trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? Pero investigación no solo por saber, sino una investigación muy enfocada a la práctica, o sea, una investigación centrada en el paciente. El centro de toda la actividad de la Fundación es el compromiso con los pacientes que padecen una patología genética que les causa una discapacidad intelectual. Entonces nosotros investigamos para la segunda rama de actividad, que es la atención médica. La Fundación tiene un centro médico muy importante en París, que es el Instituto Jérôme Lejeune, donde se viene atendiendo pues, a cerca de 9.000 pacientes al año, y todos de discapacidad intelectual de origen genético, que es exactamente la especialidad en la que nosotros trabajamos,
Y bueno, pues nosotros nuestra investigación busca siempre la mejora de la calidad de vida del paciente. Pero el trabajo que llevan a cabo desde la Fundación va mucho más allá. Nosotros defendemos a toda persona desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Es decir, esto en el tema de la discapacidad intelectual de origen genético es especialmente importante, especialmente en el síndrome de Down, porque desgraciadamente, precisamente el descubrimiento del profesor Jérôme Lejeune, el descubrimiento de la trisomía 21, fue lo que permitió, junto a la mejora de las técnicas de diagnóstico prenatal, detectar el síndrome de Down en el útero y, desgraciadamente, que muchas sociedades médicas y muchos gobiernos hayan optado por la eliminación de estos embriones, ¿no? Y de estos fetos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nosotros creemos que el compromiso con nuestros pacientes debe llegar hasta el final y nosotros defendemos muy especialmente al embrión con discapacidad intelectual. No solo al embrión con discapacidad intelectual, sino a todo embrión y a toda persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? El profesor Lejeune no tuvo un camino fácil en la puesta en marcha de tratamiento para niños con síndrome de Down y tampoco en la defensa de su vida. El hecho de descubrir que su descubrimiento, ¿no?, valga la redundancia, era la llave para eliminar a sus propios pacientes, es algo que el profesor Lejeune, como buen médico, nunca pudo asumir, ¿no? Y de hecho él siempre se esforzó precisamente para defenderlos. Esto le llevó tanto en grandes foros científicos, académicos, médicos, a posicionarse muy claramente en favor de la dignidad de toda persona y de la dignidad del embrión muy específicamente, porque él como genetista sabía que el patrimonio genético de un ser humano aparece en el momento en el que de la fusión del gameto masculino con el gameto femenino, es decir, del óvulo con el espermatozoide, y a partir de ahí aparece un ser absolutamente nuevo y distinto, con un mapa genético que nunca más se va a repetir ni se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? Que es su propio patrimonio genético que se mantiene inalterado durante toda la vida de ese ser humano, ¿no?, hasta su muerte. Con lo cual, desde la genética, desde la ciencia, él lo que nos dice es, vamos a ver, aquí hay un ser humano desde el momento de la concepción. Si ese ser humano encima tiene una discapacidad intelectual de origen genético, es mi paciente y yo no le puedo dejar solo, ¿no? So no one told you life was gonna be this way. Y eso le llevó efectivamente pues a comprometerse no solo en el ámbito médico, sino salir de su consulta, jugárselo todo. Él se jugó hasta la financiación para investigar. Él que había recibido el premio de la Sociedad Americana de Genética, es el padre de la genética moderna, había recibido el premio Kennedy, muchísimas distinciones, era asesor de la ONU en temas de genética, y sin embargo su posicionamiento hizo que se llegara a afirmar que a él no le daban el Nobel para no darle demasiado poder político, como si tuviese algo que ver, en principio, ¿no?, el Nobel de la medicina con la política, ¿no? Y es que él simplemente como médico dijo, yo no puedo permitir que esto sea así y que se mate a mis pacientes, ¿no? Y mucho menos por el descubrimiento que yo he hecho, que lo que tiene que ser es la llave para poder mejorar su calidad de vida y poder tratarlos más adecuadamente. But she didn't tell you when the world has brought you down to your knees that I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. Hubo incluso manifestaciones en contra de su persona, pero él nunca se rindió y precisamente nunca nos rendiremos era el lema con que frecuentemente terminaba sus conferencias. Tell you something, I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold
your hand. Jérôme Lejeune es un gran médico, pero ante todo es un gran hombre. Y se compromete realmente con la realidad que le rodea. Tiene una fuerza y una dulzura, él tiene un trato con sus pacientes, que tenemos muchos testimonios de padres que llegaban a la consulta y claro, bueno, yo no sé si alguna persona que nos está oyendo pues ha pasado por lo que es el diagnóstico de un hijo con una discapacidad intelectual. En general es una información que abarca todo de alguna manera, ¿no? En el momento del nacimiento, cuando se detecta pues, un síndrome de Down o un frágil X, una discapacidad de este tipo, es algo que parece totalizante, ¿no? Como que oculta un poco la realidad del hijo, ¿no? Y precisamente él, el trato que daba a sus pacientes, cómo establecía con ellos una relación personal, independientemente de qué capacidad tuviesen, ¿no? Pues hacía que muchas madres y muchos padres nos han dejado testimonios diciendo, bueno, es que él me hizo ver a mi hijo y no la enfermedad o no la patología, ¿no? O sea, hasta ese momento yo solo veía un síndrome de Down y a partir de ahí vi a mi hijo fulanito, como se llamara, ¿no? Porque realmente él trataba a las personas independientemente de su estado o de su condición, ¿no? Jérôme Lejeune fue impulsor y promotor de la Academia Pontífica para la Vida junto a San Juan Pablo II. Su causa de beatificación está actualmente en desarrollo en el Vaticano. Además de gran hombre, era un gran creyente. Aunque él nunca defendió la vida de sus pacientes desde la fe, porque no le hacía falta. O sea, él desde la ciencia y desde la razón podía argumentar todo. Lo que sí que en él se ve perfectamente es esa simbiosis o esa perfecta sintonía entre la fe y la razón, ¿no? De hecho, bueno, a él relativamente enseguida, Pablo VI le nombró miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias, y cuando llegó Juan Pablo II, que a él a Jérôme Lejeune ya le estaban cerrando muchas puertas a nivel internacional, acabaron quitándole todos los fondos y hasta el equipo de su consulta, ¿no? Con lo cual, bueno, acabó en un ostracismo grande, con amenazas de muerte, bueno, una época realmente muy, muy conmocionada, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II, en cuanto llegó al Vaticano, pues cuando lo conoció, enseguida hubo como mucha sintonía entre ellos. Fue muy bonito. Él fue un poco el que con el Papa Juan Pablo II, él le asesoraba en temas de ciencia y en temas médicos, y con el Papa Juan Pablo II, cuando crea la Academia Pontificia para la Vida, le nombra a él primer presidente vitalicio. Lo que pasa es que en ese momento él ya tiene un cáncer que fue muy rápido, muy terminal, y ya enseguida falleció. Desde la Fundación, entre otros asuntos, intentan ser centro de debate y de acción concreta entre ciencia y conciencia. La ciencia y la conciencia no solo no se oponen, sino que cuando uno ve buena ciencia y buena conciencia, lo que ve es que hay un engranaje bastante perfecto, ¿no? Nosotros, desde la Cátedra de Bioética que tenemos aquí, que la dirige la doctora López Barahona, Mónica López Barahona, que además es miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias, bueno, pues desde ahí, para la vida, de la misma que fue el profesor Jérôme Lejeune, desde ahí lo que queremos es promover un debate honesto entre la razón y la fe, ¿no? Son varios los proyectos que tienen en marcha desde la delegación española. Bueno, tenemos proyectos de investigación, cómo se comunica el diagnóstico prenatal, por ejemplo, el diagnóstico del síndrome de Down, especialmente prenatalmente, ¿no? Que es una cosa que muchas veces se está comunicando no de una forma adecuada. Tenemos proyectos de investigación de promover, por ejemplo, un banco de información biológica sobre la discapacidad, específicamente sobre Down, porque desgraciadamente, como nacen cada vez menos niños con síndrome de Down, es muy difícil promover una buena investigación. Queremos promover la investigación de jóvenes investigadores españoles, específicamente en síndrome de Down, porque el síndrome de Down está en un momento maravilloso. Aquí hay grandes investigadores en Santander, por ejemplo el profesor Jesús Flórez, ¿no? Que ha sido un pionero en este sentido, ¿no? Y que de hecho forma parte de nuestro consejo asesor en España. Entonces, el síndrome de Down, la investigación biomédica en síndrome de Down está en un momento muy bueno,
creemos que se están abriendo vías muy interesantes y caminos que parecen prometedores para poder encontrar tratamientos para la discapacidad en un momento dado, para mejorar ese aspecto y muchos otros para dar mejor calidad de vida, pero si no tenemos investigadores que se dediquen a ello, no podemos avanzar, ¿no? El presidente de la Federación Europea Pro Vida One of Us y también patrono de la Fundación Jérôme Lejeune, Jaime Mayor Oreja, acudió a la presentación de la película sobre Jérôme Lejeune en Santander. Mayor Oreja recibió en el mes de mayo el premio Pro Families en Hungría como reconocimiento a su inmensa e incansable labor por los valores de la familia como fundamento de nuestras sociedades. Y de las sociedades reflexionamos y del concepto que actualmente se tiene de la vida y del derecho a ella en España. No lo digo yo, lo dijo Julián Marías en su momento. La legalización del aborto fue una de las grandes tragedias y disparates del mundo de hoy, ¿no? Aquello marcó un antes y un después, ¿no? Entonces todavía seguimos en esa crisis, en esa decadencia en la que se perdió el significado y el sentido de la dignidad de la persona en el no nacido. Y yo creo que continúa. Lo que pasa es que como suceden estas cuestiones, cada día tiene otras manifestaciones, en la eutanasia, en el vientre de alquiler, en lo que significa esencialmente un tipo de sociedad post-cristiana, que es el concepto que define un nuevo orden mundial que trata de aplicarse en la vida y en la sociedad en la que vivimos. El presidente de la Federación Europea Pro Vida One of Us señala que su trabajo es una tarea difícil porque considera que son tiempos en los que son más bien una minoría la que está trabajando en estos temas, pero sin duda es la gran batalla cultural que hay que seguir dando. Tenemos un debate en todas las democracias occidentales. No es un debate político, el debate no es de siglas. El debate es sobre el concepto que tenemos de la persona. Y ese concepto, digamos, antropológico, dicen algunos, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces ese es el debate esencial en el que estamos. Entonces se está construyendo un nuevo orden mundial basado en el alejamiento del concepto cristiano de la persona. Es una sociedad postcristiana que pretende reemplazar a la cristiana. Lo que pasa es que está acelerando ese nuevo orden mundial hoy, porque yo creo que se está descosiendo y están surgiendo fenómenos impensables, extremistas. Es decir, ese nuevo orden mundial ha socializado la nada. Es decir, cada día creemos en menos cosas. La nada es lo que caracteriza cada vez más las sociedades en las que vivimos, pero claro, el árbol de la nada no da el fruto de la nada. El árbol de la nada produce el fruto del extremismo, que es lo que se está produciendo en general en nuestras sociedades occidentales. Un candidato como Trump, un movimiento en la extrema derecha alemana, un movimiento en la extrema derecha austriaca, un movimiento en la extrema izquierda española. En algunos países hay un extremismo hacia la izquierda y en otros hacia la derecha, pero eso es fruto fundamentalmente de la nada. Y esto tiene además unas manifestaciones en el terrorismo yihadista, que no es parte solo de la cultura islamista, es un subproducto de nuestra nada, que no creemos, que hemos dejado de creer en valores y en principios. Bueno, ese es un tipo de sociedad líquida que hemos construido, y ese debate es un debate abierto hoy, porque las sociedades líquidas cada día son más líquidas, y cada día se alejan más de las sólidas, y cada día se aproximan más al estado gaseoso, que no es la revolución, sino es el suicidio de una sociedad. Y por eso es el debate cultural en el que estamos. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to go over. En nuestra charla hubo tiempo de mandar un mensaje a los jóvenes de hoy. Mi experiencia me dice que la educación nace en la familia. Es decir, de 100 ideas, de 100 criterios
que yo pueda tener en mi vida, 95 han nacido en mi casa. Y el resto en el colegio, en la universidad. Pero la familia es esencialmente la comunidad educativa por excelencia, ¿no? Entonces, nosotros, como vivimos una crisis de la persona, la institución que más ha padecido la crisis es la familia, el matrimonio, es decir, todo lo que está más próximo a la persona. A esos jóvenes les diría que no cometan el error de nuestra generación, que precisamente no ha sabido valorar ni apreciar el significado de la familia, por eso hay tantas familias rotas, que no ha sabido valorar la importancia del matrimonio, por eso hay tantos matrimonios rotos, ¿no? Pero ellos tienen que valorar lo que nosotros, mi generación, en ocasiones ha despreciado. Y tienen que saber, otra vez, educarse en valores. From the outside, at least I can say that I've tried. Quedaban pocos minutos para el estreno de la película Jérôme Lejeune, a los más pequeños de los míos. Un hombre al que Jaime Mayor Oreja define como ejemplar. El que tenga la suerte de ver la película hoy, pues se dará cuenta de que las palabras están de más. Es una persona ejemplar. Fue un hombre que pudo haber sido premio Nobel, tenía todas las papeletas, era un científico que había descubierto la trisomía, es decir, el síndrome de Down, y que era un científico de primera magnitud, pero cometió el error para la comunidad internacional de defender al mismo tiempo la vida. Y todo lo que hubiese sido un gran colofón de su carrera como científico, es decir, un gran premio Nobel, un gran reconocimiento social, sin embargo, esto se transformó en tener que padecer la marginación de una comunidad científica, el desprecio, y por eso es un hombre ejemplar. Es decir, supo estar en la vanguardia de la ciencia, supo estar en la vanguardia del ejemplo y del valor por defender, por coherencia, sus convicciones más profundas. If you ever leave me, baby. Un film que el director de la Fundación en España también nos recomienda y avanza lo que nos vamos a encontrar. Se van a encontrar con un gran hombre, que es como definiría yo a Jérôme Lejeune, con un hombre profundamente humano, o sea, una persona que de verdad es auténtica y que de verdad se compromete con la realidad. Y con un testimonio de vida que muchas veces es estremecedor, porque en torno a él hubo un debate que no siempre se hizo de forma honesta, ¿no? Y sin embargo muchas señales de esperanza, con lo cual yo creo que es una película que merece mucho la pena ver. Fuimos testigos de cómo muchos de los asistentes se tuvieron que marchar del Casic por falta de espacio. Se colgó el cartel de no hay entradas, o más bien de no hay butacas, un acto organizado por la Asociación Pro Vida Cantabria, la Fundación Síndrome de Down Cantabria y en colaboración con la Fundación Jérôme Lejeune España, y que sin duda fue todo un éxito. And it hurts even more to have to be with somebody else. And it's so hard to do. Una estela imborrable la que ha dejado en el mundo el científico Jérôme Lejeune. Una estela que, si ya era difícil que se borrase, ahora será imposible gracias a la labor que continuará en el tiempo la fundación que lleva su nombre y de la que ya tenemos la suerte de tener delegación en España. So many people to love in my life. Why do I worry about one? But are you? Para más información, www.fundacionlejeune.es. Dr. Jérôme Lejeune
was the identifier of the extra chromosome found in trisomy 21, the cause of Down syndrome. Il aurait pu se faire voler 20 fois sa découverte. The discovery that he recognized would be the foundation of a whole new field of genetics. He is very disturbed that his discovery is going to be responsible for a number of abortions. Si vous demandez aux généticiens, examinez les chromosomes de cet enfant, et s'ils sont anormaux, je le supprimerai, vous nous demandez de jouer très exactement le rôle de Ponce Pilate. Et ces enfants-là, je ne veux pas les tuer. On peut se demander sincèrement ce qu'il y a de pire pour un découvreur et qui se rend compte que sa découverte va aller à l'encontre complètement de ses convictions. Il décide de se mettre debout. Et il sait à ce moment-là, quand il se met debout, qu'il va perdre tout ce qu'il a construit. Dans les milieux plutôt de gauche ou plutôt libertaires, Jérôme Lejeune était très clairement un ennemi. L'individu est individu à partir du moment où il y a fusion entre le patrimoine génétique de l'ovocyte et du spermatozoïde. Comme tout médecin, je suis pour la vie. But he was much more than that. He was a scientist through and through. On a su qu'il existait un professeur spécialiste de ces enfants-là. Ah ben j'en pleurais. Notre joie d'être enfin, que notre enfant soit enfin reconnu. Il est arrivé justement par l'observation clinique à dire à une époque où tout cela était très difficile à déterminer, tel gène est sur le chromosome interne. He was the best of science. He would not compromise on that. But he also understood that because of that science, you also had to have a responsibility to the human person. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.